En lo más profundo de una base militar secreta, una niña permaneció encerrada durante décadas. Su piel se volvió gruesa como la de una bestia. Sus uñas se alargaron como garras y su mente dejó de ser humana. No era un monstruo por naturaleza, fue creada. Su nombre, Abigail. Y su historia es una de las más perturbadoras jamás contadas. Esto es el Proyecto Abigail. En los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales buscaban desesperadamente cualquier ventaja sobre sus enemigos. Estados Unidos, al igual que Alemania y la Unión Soviética, incursionó en el terreno de la experimentación humana, tratando de crear soldados más fuertes, resistentes y letales. Dentro de estos proyectos secretos nació el Proyecto Abigail, un experimento que no solo fracasó, sino que dejó una sombra oscura en la historia de la ciencia. El hombre detrás del proyecto era el Dr. Albert Wesker, un científico obsesionado con la idea de la evolución forzada. Creía que, con las modificaciones adecuadas, el cuerpo humano podía superar sus límites naturales. Pero lo más aterrador de todo no era la teoría, sino la prueba. Porque el doctor Albert no eligió a un soldado voluntario, ni a un prisionero de guerra, sino a su propia hija, Abigail. Abigail era una joven de apenas 14 años. Según los registros desaparecidos, era una niña brillante, de cabello rubio y ojos azules, con una personalidad dulce. Su madre había fallecido cuando era pequeña, y su padre se dedicó por completo a sus investigaciones. No veía a su hija como un ser humano común, sino como la oportunidad perfecta para demostrar sus teorías. El gobierno le otorgó los recursos necesarios. Bajo la excusa de que estaba trabajando en un proyecto para mejorar la resistencia de los soldados en combate, se le permitió usar una instalación militar secreta que hoy en día es bastante conocida. Si la base era el Área 51. Fue allí donde comenzaron los experimentos inhumanos. Abigail fue sometida a una serie de pruebas extremas. Primero, inyecciones con compuestos experimentales que alteraban su ADN. Luego, sesiones de radiación controlada para estimular la regeneración celular. Pero el método más perturbador fue la estimulación del dolor, basada en la idea de que el cuerpo solo se fortalece cuando es llevado al límite. Día tras día, Abigail soportó niveles de sufrimiento que habrían matado a cualquier otra persona. Su cuerpo comenzó a cambiar. Al principio, los científicos estaban emocionados. Su musculatura se fortaleció, su piel se endureció, y su tolerancia al dolor superó cualquier expectativa. Pero entonces, las alteraciones comenzaron a salirse de control. Sus huesos crecieron de manera irregular, su rostro se deformó, y sus uñas se alargaron como garras. Lo peor de todo fue su mente. Abigail ya no era la misma. Su padre y el equipo de científicos observaron con asombro y horror cómo Abigail seguía transformándose. Su piel, antes suave y pálida, comenzó a adquirir una textura gruesa, similar a la de un reptil. Sus ojos, antaño azules y brillantes, se oscurecieron hasta volverse dos sombras profundas y sin alma. Su cuerpo, que al principio solo parecía más fuerte, ahora se alargaba de manera grotesca, con extremidades desproporcionadas y huesos que sobresalían bajo la piel endurecida. Pero lo más aterrador no fue su apariencia, sino su comportamiento. Al principio, Abigail solo sufría ataques de dolor insoportable. Se quejaba, lloraba y suplicaba que la liberaran. Sin embargo, con el tiempo, dejó de hablar, dejó de gritar, dejó de ser humana. Los científicos comenzaron a notar que algo había cambiado en su mente. Ya no respondía a las órdenes, ya no mostraba miedo ni emociones reconocibles. Solo observaba en silencio con una mirada vacía. Luego, comenzó a reaccionar de manera agresiva. Al principio, pequeños ataques de furia, golpes contra la pared, gruñidos guturales, intentos de morder a los médicos que se acercaban demasiado. Pero con cada día que pasaba, su rabia se hacía más violenta y más inteligente. Una noche, un soldado de seguridad cometió un error fatal. Entró en la celda de Abigail sin tomar las precauciones necesarias. Tal vez pensó que seguía siendo una niña asustada. Tal vez creyó que las gruesas cadenas de acero eran suficientes para contenerla. Pero en cuanto se acercó, Abigail se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. Con un solo movimiento le desgarró la garganta con sus propias manos. Las alarmas se encendieron. El personal de seguridad irrumpió en la sala, apuntando con sus rifles.
Pero para entonces, el cuerpo del soldado yacía destrozado en el suelo, y Abigail estaba cubierta de sangre. No gritaba, no hablaba, solo los miraba con una sonrisa deformada y llena de dientes afilados. Los científicos supieron entonces que el experimento había fallado. Abigail ya no era una niña, ya no era un ser humano, era una criatura, y no había manera de revertir lo que habían hecho. El doctor Albert Wesker, desesperado, intentó calmar a su hija. Se acercó a ella con los brazos extendidos, repitiendo su nombre una y otra vez. Pero Abigail ya no respondía a ese nombre. No tenía recuerdos de él, ni de su infancia. Solo conocía el dolor, la rabia y la sed de sangre. El laboratorio se convirtió en un caos. Las alarmas seguían sonando mientras los soldados intentaban contener a Abigail. Dispararon sin dudar, pero las balas apenas parecían afectarla. Su piel endurecida resistía a los impactos como si fueran simples picaduras de insecto. A pesar de su tamaño y apariencia grotesca, era increíblemente rápida. Se movía entre las sombras de la habitación con una agilidad imposible, como si el dolor y el cansancio ya no existieran en su mundo. Uno de los científicos intentó huir, pero no llegó a la puerta. En un instante, Abigail se abalanzó sobre él y con un solo golpe le partió la columna vertebral. Su cuerpo cayó al suelo de inmediato, como una marioneta con los hilos cortados. Los demás observaban paralizados por el terror. ¿Cómo podían detener a algo que no sentía miedo ni piedad? El doctor Albert, aún de rodillas, intentaba hablar con su hija. Abigail, por favor, soy yo, tu padre. Su voz se quebraba con cada palabra, pero la criatura que una vez había sido su hija no mostró ninguna señal de reconocimiento. Sus ojos oscuros lo observaron por un momento, y luego avanzó lentamente hacia él. Los soldados, al ver esto, no dudaron. Uno de ellos, con el rostro empapado de sudor, lanzó una granada de gas lacrimógeno dentro de la habitación. La explosión llenó el aire con una nube densa y blanquecina. La visibilidad se redujo a casi nada, pero lograron escuchar un gruñido gutural seguido de un rugido ensordecedor. Aprovechando la confusión, los soldados rodearon a Abigail con redes de acero electrificadas. No importaba lo fuerte que fuera, la electricidad la haría caer. Y así fue. Su cuerpo convulsionó violentamente al recibir las descargas. Sus gritos resonaron en las paredes del laboratorio, pero no eran gritos de dolor, eran de ira. Cayeron sobre ella con todo lo que tenían. Más descargas, más tranquilizantes, más cadenas reforzadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura quedó inmóvil. Sus ojos seguían abiertos, llenos de rabia, pero su cuerpo no podía moverse. El doctor Albert se dejó caer al suelo. Sabía que todo había terminado, pero no de la manera que él quería. Su hija ya no existía. Solo quedaba un monstruo que él había creado. El gobierno decidió que Abigail no podía ser destruida. Nadie sabía cómo reaccionaría su cuerpo si intentaban matarla. ¿Y si su regeneración celular la volviera inmortal? ¿Y si una explosión solo la hacía más fuerte? No podían arriesgarse. Así que tomaron la decisión más fría y despiadada posible. La encerrarían. Para siempre. La orden fue clara y directa. Abigail debía desaparecer. No podían ejecutarla, no podían liberarla, y mucho menos dejar que el mundo supiera lo que habían hecho. Construyeron una celda especial en lo más profundo del complejo. Un búnker sin puertas ni ventanas, con paredes de acero reforzado y una única compuerta sellada herméticamente. Solo unos pocos tenían acceso a esa zona, y ninguno de ellos tenía permitido hablar sobre lo que había dentro. Encadenaron a Abigail en el centro de la habitación, con grilletes gruesos en sus muñecas y tobillos, conectados a enormes pilares de titanio. No importaba cuán fuerte se volviera, no podría romperlos. Luego, sin decir una palabra, los científicos y soldados abandonaron la habitación. El doctor Albert Wesker fue el último en salir. Se quedó un momento observando a lo que alguna vez había sido su hija. Quiso hablarle, pedirle perdón, decirle que todo había sido un error, pero sabía que ya era demasiado tarde. Abigail no mostró ninguna reacción. Solo lo miraba fijamente, con esos ojos oscuros y vacíos. Días después, el doctor Albert se suicidó.
Los rumores sobre algo encerrado en las profundidades del Área 51 comenzaron a circular entre militares y trabajadores del gobierno. Algunos decían que, en las noches más silenciosas, todavía se podían escuchar ruidos provenientes del interior del búnker. Golpes, respiraciones pesadas, gruñidos. Un grupo de soldados que había trabajado en el laboratorio juraba haber oído su nombre susurrado a través de los gruesos muros de acero. Abigail. Con el paso de los años, la información sobre su ubicación exacta se volvió clasificada. Solo un puñado de personas en el gobierno sabían la verdad. Algunos creen que sigue allí, inmóvil en la oscuridad, esperando. Otros aseguran que logró escapar y que el gobierno está desesperado por encontrarla antes de que el mundo descubra lo que hicieron. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.